Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Galván Velázquez del grupo 4MV6 en la materia de máquinas eléctricas. ¿Qué es el norte magnético? El norte magnético es el que nos indica la brújula. En esta, la aguja magnética móvil se alineará con las líneas de fuerza del campo magnético de la Tierra y asimismo señalándonos hacia qué dirección está el norte magnético. Algo muy importante que hay que decir es que la ubicación de este punto no siempre es la misma, y ya que cambia diariamente, y esto lo hacen algunos predecibles cientos de metros. ¿Qué es el norte geográfico? Al norte geográfico también se le conoce como norte verdadero, y este es el que usa la Tierra como eje imaginario para su movimiento de rotación. Por lo tanto, no coincide con el norte magnético. Y algo como dato es que podemos ubicar este punto en el cielo si buscamos la estrella polar. ¿Qué es una placa de especificaciones de un motor de corriente directa? Esta es aquella donde se especifica el tipo de bastidor de un motor o la carcasa de un motor. También vienen sus características mecánicas, así como las características de entrada y salida, y las condiciones bajo las cuales debe operar un motor. Y también como dato viene el número de modelo, el número de serie, el número de catálogo y de existencia, entre las principales que podrían venir. ¿Qué características técnicas tiene una placa de especificaciones de un motor de corriente directa? Tiene la de la potencia, que son los caballos de fuerza y de trabajo. Tiene la velocidad. Tiene la corriente de carga completa, que es la FLA. El voltaje y la temperatura ambiente adecuada. En los motores eléctricos, ¿qué es el campo inducido? Este elemento está acoplado magnéticamente al inductor, que es el sitio donde se genera la fuerza electromotriz por inducción. Este también recibe el nombre de armadura de un motor. ¿Qué es el par de un motor? Es la fuerza con la que gira en cada vuelta. Esta fuerza de giro se mide en newtons por metro, porque depende de dos factores: la fuerza propiamente dicha que ejercen las bielas sobre el cigüeñal, estas se miden en newtons, y la palanca con la que gira ese cigüeñal, que sería el radio de la circunferencia que describe. ¿Qué es el torque de un motor? El torque de un motor es una unidad de medida. Mide la fuerza de torsión, la fuerza de dicho motor, su potencia y la rapidez con la que puede funcionar y moverse. ¿Qué es el rotor? El rotor es una pieza que gira en torno a una máquina. Esta máquina puede ser eléctrica o no. El rotor cuenta con un eje que se encuentra asociado a bobinas, y dichas bobinas también están vinculadas al núcleo que se encuentra girando. Las partes principales del rotor son, como lo dijimos, el eje, las bobinas y el núcleo magnético. ¿Qué es el estator? Es la parte fija de una máquina eléctrica en la que se desarrolla la función de crear un campo magnético o de recoger sobre una bobina los fenómenos provocados por un campo magnético móvil. El estator es también el conjunto de paletas fijas de una turbina, de un compresor o de un convertidor de par. ¿Qué es un motor sin escobillas? Son motores conmutados electrónicamente. Tienen un funcionamiento síncrono y su velocidad de rotación
se alinea con la frecuencia de la corriente de accionamiento. Aunque esto se denomina corriente continua, el motor es alimentado por un suministro de energía invertido que genera formas de onda de corriente alterna para poder energizar las bobinas del motor. Y estas formas de onda desvían la corriente con la señal acústica correcta para poder provocar la conmutación. ¿Qué es un motor a pasos? Es un motor de corriente continua sin escobillas, en el que la rotación se divide en un cierto número de pasos resultantes. Esto depende de la estructura del motor. Normalmente, una revolución compleja del eje de 360 grados se divide en 200 pasos, lo que significa que se realiza una sola carrera del eje cada 1.8 grados. ¿Cuáles son las características eléctricas de los motores de corriente directa sin escobillas? Está la conmutación electrónica basada en sensores de posición de efecto Hall. Tienen la salida de potencia alta, no tienen caída de tensión, y esto es por las escobillas. Y su inercia del rotor es baja, ya que esto es por los imanes permanentes que están en el rotor. Y por último, la velocidad del rango es alta, esto sin las limitaciones mecánicas impuestas por las escobillas. ¿Cuáles son las características eléctricas de un motor de corriente directa a pasos? Una es el voltaje, ya que al aplicar un voltaje superior para lograr que un determinado motor cumpla con el torque deseado, esto produciría un calentamiento excesivo y nos provocaría el acortamiento de la vida del motor. Otra cosa es la resistencia eléctrica. Con esta resistencia nos determinaría la corriente que consumiría el motor y su valor, que afecta el torque del motor y con ello mismo su velocidad máxima en operación. Y por último tenemos la característica de grados por paso. Este factor define la cantidad de grados que rotará el eje para cada paso completo. Cuando el valor de grados por paso no está indicado en el motor, es posible contar a mano la cantidad de pasos por vuelta, esto haciendo girar el motor y sintiendo por el tacto cada diente magnético. ¿Cómo se selecciona un motor sin escobillas? Por un lado, hay que considerar el pico de par máximo y por el otro, el pico efectivo, el medio, que es el MRMS. Y bueno, a la hora de elegir el bobinado, hay que asegurarse de que el voltaje aplicado directamente al motor sea el suficiente para alcanzar la velocidad RPM que se desea en los puntos de funcionamiento. ¿Cómo se selecciona un motor a pasos? Hay que tener en cuenta la masa del eje a mover, también la velocidad de giro del motor paso a paso, también su transmisión utilizada, la inductancia de las bobinas, también el rozamiento y por último la aceleración deseada.